Muy bien, sean bienvenidos una vez más, tengan buenas noches a aquellos que se están conectando, los 286 o las 286 personas que están conectadas en esta sala en estas horas de la noche. Pues para mí es un gusto poder transmitirle y hablarles sobre el manejo agronómico del cultivo del cacao. Quienes habla Pablo Romero Ramos, soy ingeniero agrónomo. Pues trabajo en cultivos para agroexportación, principalmente frutales. También laboro en una empresa productora de biofertilizantes. Estamos abocados a lo que es la agricultura de gestión, a la agricultura moderna. Por lo tanto, pues mis mayores expectativas de poder apoyarles a ustedes en cuanto a desarrollar o potencializar lo que ya ustedes conocen sobre el cultivo o quizás algunos que están conectados producto del interés económico en base a los buenos precios que tiene este cultivo, levanta, ¿no? Mucha curiosidad y levanta mucho interés en poder desarrollar proyectos con cacao. Entonces, bien, vamos a ver hoy lo que es la introducción al manejo agronómico del cultivo del cacao. Ya posteriormente la sesión 2 nutrición y fertilización. La sesión 3 manejo integrado de plagas y enfermedades. La sesión 4 manejo de la poda, bioestimulación y uso de controladores biológicos. Esa va a estar muy, pero muy interesante porque es parte de la nueva agricultura, es parte de lo que se nos exige en los mercados internacionales, lo que es la trazabilidad, generar trazabilidad en los procesos y lo que es cosecha, post cosecha y comercio internacional del cultivo del cacao. Bien, introducción al manejo agronómico. Sean bienvenidos de parte de AgroCat. Comenzamos. Como les mencioné, cuando nosotros vamos a abordar un cultivo, siempre hay que ir al origen. Es fundamental saber todo lo referente a lo que es esa base de lo que es el chocolate, sus orígenes amazónicos, su domesticación por las culturas precolombinas en la América Central, ¿no? Especialmente los olmecas y también los mayas, y todas las propiedades nutracéuticas que tiene este importante grano que le añade hoy en día. Hoy en día saben que después de la pandemia, todo lo referente con un cultivo que aporte bienestar nutracéutico es fundamental en los principales mercados europeos, también de Estados Unidos, de Asia. Entonces, quiere decir que nosotros acá en Sudamérica tenemos un gran potencial a desarrollar y poder aprovechar la coyuntura que se generó en países como Kenia, Ghana, estos países africanos donde por no manejar bien la trazabilidad, por no manejar bien las buenas prácticas agrícolas, por no hacer una buena gestión de procesos, la Unión Europea, que es bastante exigente en términos de inocuidad, prefirió o decidió no comprarle más cacao a estos países. Entonces, pues ese vacío generado debe de ser cubierto por nosotros, ¿no? Y allí está el reto. El reto está en poder desarrollar una industria sólida, una agroindustria sólida, cultivos limpios, sanos, y nosotros como agrónomos poder ayudar al agricultor a que gestione bien sus campos. Entonces, bien, la historia del cacao es bastante enriquecedora desde lo que es 1400 antes de Cristo. El cacao llegó a la civilización azteca y fue fundamentando y se fue desarrollando hasta llegar a las mesas de los palacios europeos en lo que fue la colonia, y eso pues elevó lo que fue el interés por su sabor, por su excelente sabor, su excelente aroma, incluso en ciertos países centroamericanos, en Colombia, en Venezuela, eh, a las personas en la época previo a lo que fue la época de independencia, a los grandes adinerados se le llamaban los gran cacao. No sé si ustedes saben esa historia, y es producto de que el cacao se cotizaba a muy altos precios, y quien tenía una parcela, una hectárea o media hectárea de cacao eran personas ya adineradas, porque era un producto netamente para exportación hacia Europa, principalmente hacia España. Entonces, bien, la palabra cacao deriva de lo que es la lengua olmeca y posteriormente la maya, cacao, y la llegada de Europa se produjo por los españoles. Voy a hacer un recuento rápido para que podamos nosotros posicionarnos acerca del objeto de estudio. Me gusta siempre el hecho de fundamentar también lo pedagógico, ¿no? Soy un agrónomo que soy profesor y tengo inducción en cuanto a lo que es generar
afianzar conocimiento. Entonces es importante comenzar por este origen acerca de lo que es la historia de este importante grano. Entonces, pues en el caso nuestro en Sudamérica, pues lo que fueron las selvas amazónicas, se cree o se tiene incluso evidencia de que está su origen, específicamente en el sur del Ecuador, también lo que es la parte nororiental, nororiental peruana. Las culturas precolombinas, las olmecas, las mayas, las aztecas, fueron las primeras en cultivar y utilizar el cacao, especialmente en rituales y en ceremonias. Y pues esta bebida fundamentó sobre todo el progreso en la época colonial de esa América del Sur, en donde países como Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, y posteriormente lo que fueron las islas del Caribe, como Trinidad y Tobago, pues desarrollaron grandes ejecutivos. En el caso del Perú, que es lo que estamos, donde estamos nosotros posicionados actualmente, ¿no? Todos los que están conectados, pues la gran mayoría seguramente son del Perú, quizás hay conectados de otros países, por lo cual pues mis saludos a todos. Vamos a estudiar el caso particular del Perú, ¿no? En donde pues el cacao peruano concentra el 80% de su producción en las regiones de Cusco, San Martín, Amazonas, Piura, Ayacucho, Junín, con un posicionamiento altitudinal de estas producciones entre los 300 y los 900 metros sobre el nivel del mar. Es decir, son las particularidades altitudinales por excelencia en donde se concentra el 80% de la producción en el Perú y también ya entrando en lo que es el hecho de poder abocarnos a desarrollar este cultivo, las consideraciones están basadas en lo que es desarrollar, es decir, nuestro nivel en cuanto a hacer extensionismo agrario, agrícola, está o debe de fundamentarse en potencializar el conocimiento del cultivo, fundamentar o potencializar también el conocimiento de las bases ecofisiológicas del cultivo, interacciones entre los componentes del agroecosistema, es decir, que el agricultor pueda conocer, y lo vamos a estar viendo en los próximos minutos, tomar las diferentes aristas que modelan el desarrollo de un cultivo, específicamente el cacao, y esto va a ayudar a que se proporcione o que obtengamos un menor impacto ambiental, mayor rentabilidad y además, pues, mayor atractivo por parte de los inversionistas, por parte de los agroempresarios, por parte del mediano agricultor, del pequeño agricultor, de fundamentar proyectos con el cacao. Entonces, bien, siguiendo analizando o pues viendo lo que es el objeto de estudio en el caso del Perú, existen por excelencia 10 regiones productoras, aproximadamente 90.000 familias cacaoteras, ¿no? Quizás más, estamos haciendo un aproximado, 136.000 hectáreas de cacao, ya seguramente hay más, 77.000 toneladas métricas de producción de cacao, 7,5 millones de jornales genera este tipo de desarrollo de cultivo, 234 millones de soles en exportación de cacao en grano y chocolate. O sea, fíjense ustedes cómo ayuda, ¿no? O inserta a lo que es la generación y concentración de empleo. 90% del cacao se exporta, entonces pues es traída de divisas, es decir, es un cultivo que además aporta desarrollo social y económico a la nación y 2% pues de la producción mundial o Perú, mejor dicho, se posiciona como el segundo productor de cacao orgánico en el mundo. Entonces, por allí es donde yo voy a direccionar o vamos a direccionar estas 5 sesiones a algo muy interesante, lo que es el hecho de distinguirse o diferenciarse como productores orgánicos, porque recuerden que cuando nosotros vamos a ferias en Madrid, cuando vamos a ferias o en Estados Unidos o en Asia, siempre se le da un trato preferencial al que produce un cultivo orgánico, independientemente del cultivo. Cuando ustedes, un europeo les escucha decir que ustedes llevan, perdón, disculpa, cuando ustedes le comentan que su producción es orgánica, eh, los ojos se le aumentan y te dan un trato preferencial. Es decir, siempre van a preferir hacer negocio contigo que con una persona que llega a ofrecer un producto convencional.
Entonces, bien, Perú exporta el 70% del cacao fino de aroma y ha obtenido premios internacionales. Es decir, hay una marca país que se ha ido posicionando, se ha ido eh, instaurando, colocando en los mercados internacionales. Tiene los 10 grupos genéticos clasificados por Motamayor, es decir, tiene muchísimos materiales regionales. Más adelante los vamos a estar viendo. Entonces, bien, toda esa introducción nos fundamenta la importancia de las 5 sesiones, es decir, nos da el carácter de querer aprender más, de mejorar, de escuchar, de estimar, de recomendar. Es decir, seguramente las 400 personas que están conectadas tienen diversos puntos de vista respecto al desarrollo del cultivo, pero lo interesante es siempre la mejora continua, independientemente a lo que nos dediquemos, si somos vendedores de productos, si somos asesores, si somos agrónomos, si somos empresarios, lo importante es la mejora continua. Entonces, parte de la proyección de lo que es la mejora continua de un cultivo se fundamenta en armar un estudio previo o en hacer un análisis de lo que estamos desarrollando y queremos mejorar o lo que vamos a comenzar a instalar y tiene que basarse en la calidad. Entonces, un sistema de gestión de la calidad basado en un cultivo, en este caso estamos hablando de cacao, debe de tener lo que es el estudio de prefactibilidad. Entonces, si usted ya tiene el cultivo del cacao, pues hay que trabajar en base a un plan de mejora continua. Si usted quiere insertarse o quiere comenzar a desarrollar el cultivo del cacao, podemos nosotros dar o trabajar con una herramienta de gestión que es el análisis de la prefactibilidad o también hacer, evidentemente, estudio de mercado, hacer diagnóstico de la situación nacional e internacional y ya de esa manera nosotros comenzamos a gestionar el trabajo. O sea, independientemente de lo que nosotros realicemos en un cultivo, hay que darle gestión, porque conocimiento sin hacer es solo teoría, pero cuando el conocimiento le sumamos el hacer y la gestión es eficiencia. Entonces, a partir de allí, lo primero que debemos hacer es el análisis de lo que difícilmente controlamos. Siempre en un sistema productivo hay variables que son difíciles de poder estimar, que fundamentalmente son las condiciones agroecológicas. Es decir, las precipitaciones, la radiación, la temperatura, la humedad relativa. O sea, a partir de allí nosotros vemos el nivel de adaptabilidad del proyecto, e incluso le damos proyección en el tiempo. Otro punto importante es las variedades disponibles o cómo podemos nosotros insertar una variedad para que tenga proyección comercial, posicionamiento comercial a partir de las condiciones que tenemos. Y además, la asepsia, el protocolo, las buenas prácticas agrícolas, el manejo del vivero, la correcta preparación del suelo, la adecuación, el condicionamiento de los poros, del espacio poroso, conocimiento de pH, es decir, todo ese análisis para comenzar con buen pie y reducir el ruido o reducir, hablando criollo, el pagar derecho a piso o el equivocarnos o el cometer errores en donde se pague con dinero o con tiempo o peor aún, con perder el trabajo. Si somos asesores, si estamos trabajando en un proyecto, pues nos despiden. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado o no hemos armado un plan estratégico viable. Más allá de que tengamos conocimiento del cultivo, es importante también saber gestionar. O sea, a partir de allí construimos, que es lo que vamos a estar estudiando en las 5 sesiones, en lo que es el protocolo de trasplante. A mí me gusta mucho hablar de protocolo, me van a escuchar mucho hacer mención al respecto, lo que es el manejo de la sombra, todo lo referente a las podas que vamos a estar utilizando, la nutrición, la fertilización, la bioestimulación, el riego, cómo saber cómo se infiltra el agua a partir de las características texturales, las enfermedades, protocolo, manejo integrado de plagas y enfermedades, el monitoreo, el diagnóstico y ya lo que es el protocolo de cosecha y de post cosecha,
que tiene que ver muchísimo con el hecho de incluso tener ya un mercado, ¿no? Tener definido en el análisis de factibilidad técnica el saber hacia dónde vamos a llevar esa producción, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia países vecinos, hacia producción nacional, hacia la industria. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa producción? Es importante saberla desde el inicio. Eso es fundamental. Es como cuando nos montamos en un auto o en un autobús o en un avión, todos sabemos el destino, pero muchas veces el agricultor comienza a montarse en el vehículo agroproductivo y no sabe hacia dónde va a ir esa producción. Entonces eso es clave y es básico. Entonces, hablando de claves, la producción agrícola, en este caso, ya aterrizando un poco la idea, hay que verla bajo tres principios, ¿no? Se puede ver desde diversos principios, pero parte destacado como tal es manejo del suelo, gestión del suelo, las variedades, la genética, el fortalecer las capacidades de los agricultores, la extensión, el conocimiento continuo, el no casarnos con una forma de hacer. Es importante siempre programar, es importante siempre instaurar métodos en donde el agricultor permanentemente se esté capacitando, esté mejorando sus formas ya de hacer. No es solamente tener resultados, sino resultados cada vez más eficaces y eficientes. Y de esa manera vamos a alcanzar mercados más objetivos, mercados con mejores, obtener mejores precios. Entonces, bien, ya un momento, por favor, que me están escribiendo acá. Ya, disculpen, me disculpan, pero es alguien que es de, ya, disculpen. Ok, sí, ya, perfecto, muy bien, muy bien. Me están escribiendo de la academia, disculpen. Eh, y otro punto, o sea, yo lo que quiero, mira, en esta clase introductoria, a mí me gusta siempre cuando doy una clase introductoria es ver el tema de gestión, de planificación y también cómo medir la eficiencia. Es decir, es construir la base no del manejo agronómico, sino de la gestión del campo. Y por supuesto, el manejo de agronómico es parte de la gestión, pero no lo es todo. Recuerden ustedes que hay algo que no se los coloqué en este caso, pero se los voy a describir, que, que es el Balance Scorecard. El Balance Scorecard es un sistema de gestión en donde nosotros consideramos el aspecto económico, financiero, el manejo del campo, la gestión del conocimiento en el personal que está trabajando y el manejo de las plantas o el manejo del cultivo. Entonces, bien, para nosotros poder comenzar, si ustedes ya tienen su campo de cacao, hay que ver y comenzar a contabilizar, ¿no? Sí, comenzar a medir el número de árboles que ya tenemos vivos, que ya son productivos, conocer la eficiencia productiva de esos árboles, es decir, el número de mazorca o número de frutos y calidad por árbol y de toda la plantación, y el grado de deterioro de las plantaciones. Es decir, comenzar a tener una visión acerca de cómo saber si vamos bien, si vamos mal, qué debemos de mejorar, y eso nos ayuda a qué? Nos ayuda a exigirnos o autoexigir gestión eficiente. Y una de las formas de poder medir la eficiencia productiva es contabilizar el número total de frutos por árbol año que tenga condiciones deficientes, normales, buenos y excelentes, teniendo en cuenta una población de 1000 árboles. Es decir, nosotros vamos a tener una población en una hectárea promedio de 800 a 1000 árboles y de esa cantidad vamos a poder medir o vamos a poder estimar qué cantidad está bajo condiciones excelentes, qué cantidad está buena y qué cantidad está normal y qué cantidad está deficiente. Eso nos va a ayudar muchísimo a tomar decisiones antes de que ocurran problemas de índole fitosanitario o antes que ocurran problemas de índole con la nutrición, problemas con la poda, problemas con la fecha de cosecha o el grado de madurez para la cosecha. Es decir, nos ayuda a tener un sistema de gestión sencillo, ¿no? Tampoco que vamos a utilizar software
o vamos a estar utilizando KPIs, pero de alguna manera es una gran ayuda. Entonces, la estructura, ya entrando un poco más en materia, la estructura de la planta es un aspecto que en relación a la altitud es donde estamos, en relación a la variedad que tenemos, en relación a cómo nosotros podemos ir manejando las podas, vamos a tener una o cómo nosotros también podamos aplicar ácidos húmicos, fúlbicos, cada cuánto tiempo aplicamos enraizadores, si es cada 40 días, si es cada 30 días, si es cada 2 meses o de vez en cuando. Entonces, de esa manera, ustedes ya pueden ver que los resultados cambian. Es decir, el resultado productivo cambia a partir de la gestión y de la eficiencia y la recurrencia de aplicaciones de producto. Entonces, lo que es las enmiendas, la preparación del suelo, cómo yo promuevo un buen desarrollo radicular, la compactación o no del suelo, antes de instalar las plantas, cómo preparo el suelo. Todo eso va a condicionar la producción y la calidad. ¿Sí? Todo lo referente no solamente a la genética, todo lo referente no solamente a cómo yo voy a fertilizar o a regar o cómo es el clima de la zona, la gestión referente a lo que ya tengo o con lo que me voy a conseguir es sumamente importante. Entonces, tenemos que ir haciendo parámetros de manejo de campo. Lo que está, lo que voy a manejar, lo que voy a comprar, los insumos, la genética, las condiciones meteorológicas y vamos construyendo los por qué, los para qué, los cómo, dónde y cuándo. Entonces, una de las bases, que quizás es la realidad de muchos de los que están conectados en este momento, es que queremos reactivar la plantación. No estamos conformes con la producción. Seguramente queremos producir más, queremos producir calidad, no queremos plantas tan enfermas, queremos corregir problemas, problemas que pueden ser de orden natural o por falta de gestión o por falta de manejo, corregir errores agronómicos por malas asesorías, por ahorrar costos excesivamente. Uno de los principales problemas que tenemos los agricultores latinoamericanos es que nos excedemos en el ahorro de costo y por eso tenemos problemas de plagas, enfermedades y mala nutrición. Entonces, para esto, nosotros tenemos que actualizar nuestro campo. Sí, tenemos que modernizar labores, tenemos que modernizar el enfoque del campo, rejuvenecer esa plantación, ver de qué manera podemos rediseñar la arquitectura del árbol, reducir los niveles de tolerancia a plagas y enfermedades a partir de la fertilización correcta, cobre, calcio, nitrógeno, silicio, bioprotectantes, detergentes, jabón potásico, tricoderma, baberia, bacilos, es decir, ir preparando el cultivo en base a recomendaciones de productos principalmente orgánicos, porque recuerden que la visión es seguir posicionándonos como el segundo país productor orgánico de cacao. O sea, eso nos hace que hacer este sistema más competitivo. Entonces, bien, la fenología, presten atención, voy a comenzar a acelerar, voy a comenzar a hablar más rápido porque son 120 slides, 120 PPT. Entonces voy a comenzar a hablar más rápido porque quise hacer esa introducción para poder conectar lo que vamos a estar hablando en los próximos minutos. La fenología es un elemento que me ayuda a mí a calendarizar labores y tomar decisión anticipada referente a las variables climáticas que van a afectar o incidir en el desarrollo de plagas y enfermedades o en los estímulos como la brotación de yema, como en lo que es floración y desarrollo de la mazorca como tal. Entonces, todo lo referente al clima va a ser un activador o un inhibidor de estímulos. Recuerden ustedes que las plantas pues responden a estímulos medioambientales y también a los estímulos biogeoquímicos. Entonces, a partir de allí, nosotros podemos incluso a través de la aplicación de hormonas eh, eh, apuntalar hacia un manejo productivo para concentrar ventanas de producción. Entonces, bien, veamos allí el tema de lo que es la instalación, el crecimiento, la producción, ya a partir del tercer año, lo que es el hecho de hacer un buen protocolo en la etapa de vivero, el factor de las podas. Recuerden ustedes que en esos primeros meses las podas son fundamentales. Y otro punto que están fuera del manejo del cultivo es qué hacer en ese tiempo mientras esperamos tener las primeras cosechas, que es hacer el acompañamiento con un cultivo
También las especies madereras o forestales es clave para poder generar caja chica que nos condicione o nos pueda aportar dividendos o dinero o flujo de caja, plata, para poder mantener la mano de obra y los insumos que el cultivo va a ir requiriendo en ese lapsus de 24 meses o de 36 meses previo a poder comenzar a generarnos un nivel de ingreso. Entonces, parte de lo que es la gestión en esos primeros, esto lo vamos a estar estudiando en lo que es la clase de poda, pero quiero hacer un pequeño comentario en que parte del fracaso que tienen, o sea, yo lo que les voy a decir es lo que sucede, es que en esos primeros meses, como no estamos teniendo ingreso, muchas veces se descuida el tema de las podas. O sea, al descuidar podas, ¿qué pasa? Vamos a reducir el área productiva, vamos a reducir los brazos, las ramas productivas, y eso va a generar una reducción en la producción y peor aún, puede generar exceso de asombramiento que por ende va a multiplicar la cantidad de esporas en el campo, reduciendo la calidad del producto, reduciendo o generando problemas económicos porque hay que invertir muchísimo dinero. Entonces hay que desarrollar o hay que estimar, por eso les hablé de gestión al inicio, los costos, saber muy bien los costos de producción, costos de mantenimiento, los costos de instalación, porque como agricultor ya está llegando el momento, lamentablemente, en donde los agricultores que se sostienen son los que están teniendo pues un pensamiento o están manejando su campo como un agroempresario, es decir, están adquiriendo herramientas de gestión. Y vaya que esta especialización muchísimo porque les voy a dar herramientas de gestión, no solamente conocimiento. Hoy en día el conocimiento es muy fácil de acceder a él, pero la gestión no es tan sencillo aún. Es decir, la gestión es qué hago con lo que sé, cómo me anticipo a las variables que se van a presentar. Entonces, todo esto es una serie de preguntas o una serie de inferencias sobre cómo podar, qué árboles acompañantes voy a elegir, cómo voy a manejar la sombra, cuál va a ser el porcentaje de sombra en los primeros meses, cuál va a ser el porcentaje de sombra ya cuando el cultivo tenga 3, 4, 5 años instalado. O sea, para tener plantas sanas y de fácil manejo, la solución no es productos, la solución no es conocimiento, es gestión. O sea, la gestión va a orientarme hacia los métodos recomendados en que las prácticas oportunas me van a dar calidad. Porque recuerden que no solamente es producir, es buscar la calidad. Entonces, la aplicación oportuna de prácticas de manejo en cuanto a prevención, recuerden ustedes que esto lo vamos a estar profundizando en las clases de poda, pero quiero hacer un anticipo, es manejar o tener, si quiero hacer renovación, lo que es la poda fuerte de renovación total de follaje, poda de reducción de altura, que es bajar la copa, ¿no? Esos árboles que están descuidados, esas plantas que están descuidadas, si por chupón basal sencillo doble o por injerto sencillo doble, es decir, son esas estrategias en las cuales vamos a tener en cuenta los modelos de intercompatibilidad sexual. Todo esto no se pierda en lo que es la clase o la sesión de poda. Entonces, bien, entrando en lo que es ya o alinear el manejo del cultivo en la fisiología, la respuesta agroproductiva, la respuesta productiva de una planta, o de, en este caso, el cultivo del cacao, se orienta hacia los factores ambientales, factores de la planta, principalmente los genéticos, y los factores de manejo, es decir, los culturales. Preparación del suelo, todo lo referente a las desinfecciones, control de malezas, podas. Entonces, debemos de ver, si ustedes ya tienen cultivos de cacao, tenemos que de ver o tenemos que comenzar a orientar cómo estamos haciendo esas prácticas. Es decir, cómo la situación de la luz o del aclareo, cómo la condición de temperatura o distanciamiento de las precipitaciones me afecta floración o me afecta incidencia de hongos, cómo el suelo o las propiedades físicas, todo lo referente a la textura
me orienta o me genera compactación y por ende poco desarrollo radicular, cómo las propiedades químicas en la solución del suelo incide en la capacidad de la planta para tomar los elementos que están en el suelo, pero no están de forma disponible, cómo lo puedo cambiar, es decir, cómo yo puedo fortalecer la fertilidad del suelo. Y una de esas maneras es viendo las propiedades biológicas del suelo, es decir, enriqueciendo la microbiota, promoviendo o aplicando microorganismos eficientes, bacterias acidolácticas, aumentar por centímetro cúbico la población de células bacterianas benéficas que van a inhibir el desarrollo de la mesofauna y la macrofauna perjudicial, como por ejemplo las larvas de lepidóptera o las larvas de coleóptero que van a afectar la raíz. O sea, todo esto va condicionando y me va dando a mí herramientas de saber el nivel de importancia de cada producto, o mejor dicho, como me gusta a mí decirle, cada solución que vamos a estar aplicando al suelo y a la planta. Entonces, el ritmo de crecimiento del cultivo, tanto en tallos y hojas, floración, capacidad fotosintética, se va a ir dando a partir de que, de cómo yo gestione esas variables que están allí. Entonces, bien, parte, parte de gestionar variables, parte de gestionar variables es la incidencia a nivel celular de las condiciones medioambientales, fertilización, manejo del agua y de las podas. Porque las podas, recuerden ustedes lo que son los sumideros, las ramas excesivas, el no podar, va a haber, va a existir sumideros de energía, por ende de nutrientes y también de agua. La turgencia celular a partir de cómo la vacuola ejerce presión en la mitocondria para que se activen eventos epigenéticos de diferenciación celular positiva en la planta, o peor aún, que es lo que no debemos de caer, es que no exista la suficiente turgencia celular o la suficiente cantidad de agua a nivel celular en la vacuola que genere que la división celular o la multiplicación celular en el meristema apical del vástago se reduzca y eso genera, ¿qué, mis estimados? Genera reducción del desarrollo, poca floración, poca producción en cuanto a volumen, poca calidad, plantas más afectadas, paredes celulares poco eficientes o muy débiles, que va a generar que lo que son las hifas de hongo se posicionen y puedan insertarse en la célula y colonizar. Entonces, todo lo referente a lo que es la fisiología vegetal o todo lo referente a lo que es la respuesta del cultivo a las condiciones medioambientales, a los fertilizantes, al agua, se fundamenta en la unidad celular en que, pues, existen organelos que esa relación o esos factores medioambientales van a estar incidiendo sobre ellos, como por ejemplo la vacuola, la mitocondria, la pared celular y la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque van a ser ese espacio de intercambio gaseoso con el medio externo y además a nivel celular, a nivel celular, me interesa que siempre exista una buena concentración de los diversos elementos porque son los que van a activar enzimas de respuesta en cuanto a la producción de fitoalexinas, ácido abscísico, ácido jasmónico, y también me va a ayudar muchísimo a lo que es tener una planta pues más productiva y por ende voy a obtener un mejor resultado. Entonces, me gustaría extenderme más en esto, tengo que seguir avanzando, porque de esta manera nosotros comprendemos cómo funciona una planta desde el punto de vista de la fisiología. Entonces, parte de poder potencializar la célula es la bioestimulación. Es decir, la planta va a estar interactuando permanentemente con el medio que la rodea, va a tener señales externas que van a estar incidiendo sobre ella y también las células vegetales tienen receptores para sensar las condiciones ambientales y esos estímulos van a potencializar o van a inhibir, como les mencioné, el desarrollo. Entonces, bien, ya entrando a lo que es el proyecto en sí, es decir, si yo voy a comenzar desde cero un proyecto con cacao, o si ya lo tengo, una manera de poder ver los protocolos. Todo lo que le voy a mencionar en los próximos minutos es protocolo. Entonces, bien, en primer lugar,
el que está conectado, ¿no? De los que están conectados, a ver cuántas personas están conectadas, de las más de 500 personas que están conectadas, si ustedes quieren desarrollar un proyecto con cacao, lo primero que hay que hacer es que saber dónde vamos a desarrollar el proyecto, es decir, dónde vamos a escoger lo que es el posicionamiento del cultivo, dónde lo vamos a instalar. Entonces, hay que investigar qué tiene ese suelo o qué ha tenido ese suelo. Tener un análisis de suelo, porque en base al análisis de suelo o en base a saber incluso la textura, vamos a saber cómo preparar el suelo, vamos a saber cómo poder mejorar o cómo poder incluso aplicar enmiendas, cal agrícola, yeso, compost, materia orgánica, kilogramo por planta o gramos por planta. Y además, recuerden que lo principal va a ser lo siguiente: pensar no solamente en cacao, sino pensar en un cultivo de ciclo corto, pensar en la especie de sombrío que me va a aportar lo que es sombra en esas primeras etapas de desarrollo de lo que es el plantón de cacao, y también combinar, incluso se recomienda lo que es el frijol o una leguminosa y lo que es el maíz. Vamos formando lo que es el arquetipo agroproductivo o el agroecosistema como estrategia, no solamente para tener caja chica, sino como estrategia del manejo del suelo, como estrategia en función al tipo de suelo, y vamos a adoptar tecnología o vamos a gestionar en base a cada sitio en específico. Es decir, cada parcela o cada lote, cada chacra, cada fundo, cada finca o cada rancho, como se le llama en México, va a tener una sistematización porque no todos los suelos son iguales. Entonces, parte de las recomendaciones que tenemos que nosotros tener en cuenta es el mulch, la cobertura del suelo, porcentaje de materia orgánica. Recuerden ustedes que la materia orgánica representa el 5%, ¿no? O sea, es decir, de la fase sólida tenemos 50%, 45% lo que es la fase mineralógica del suelo, 5% materia orgánica. Ok, ¿cuánto tengo yo en el suelo de materia orgánica? Si tengo muy poco, tengo que aplicar enmienda. Eso me ayuda a aumentar variables de lo que es mejorar la capacidad de retención de agua por parte del suelo, reducir escorrentía, promover lo que es la aplicación de enraizadores, y a partir de allí voy teniendo en cuenta todo lo que me conlleva a proteger la parcela y pensar siempre en la trazabilidad, reducir la contaminación. Entonces, por lo tanto, yo como agroempresario, no como agricultor, sino como agroempresario, porque ustedes son agroempresarios, independientemente si tienen media hectárea o si tienen un cuarto de hectárea, ustedes invierten. Cuando uno invierte, ya pues es diferente. ¿Por qué? Porque estamos apostando por algo, por lo tanto tenemos que gestionar. Estamos esperando un resultado positivo, nadie coloca un dinero para perder, ¿no? Entonces, los objetivos, es decir, es pensar en objetivos basados en principios fundamentalmente de manejo del suelo. Entonces, acá está una serie de recomendaciones en donde lo principal es pensar en evitar problemas con malezas, darle a lo que es la planta condiciones favorables de desarrollo, es decir, que no es resistencia mecánica ni física. Y si ustedes ya tienen el cultivo, eso que les estoy mencionando son problemas, es decir, un suelo que tenga compactación o que tenga mucha resistencia mecánica o física, ¿qué va a pasar? Va a haber una reducción en la capacidad exploratoria radicular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gestión, eliminar pisos compactados para aumentar la infiltración del agua, promover, dependiendo el tipo, el pH, la reacción del suelo, promover la incorporación de enmiendas, cal agrícola, yeso agrícola, y además la preparación tiene que tener una funcionabilidad hacia decisiones propias y que todo lo que hagamos sea en base a los costos. Es decir, todo lo que hagamos venga de qué? De una planificación. Es decir, no que solamente venga, o no debemos de comportarnos como agricultores que andan apagando siempre fuegos. ¿Qué es apagar siempre fuegos? Es
Ingeniero, tengo problemas con escoba de bruja. Ingeniero, tengo problemas con moniliasis. Ingeniero, tengo problemas con una bacteria. Ingeniero, tengo problemas con compactación. Ingeniero, tengo problemas con el agua. Entonces, de esa manera, nunca la planta o nunca el cultivo va a expresar su máximo potencial genético y por ende la producción va a ser muy baja. Entonces, la instalación, es decir, yo cuando comenzamos a instalar, hay que ver lo que es el trazado. Es decir, vamos a llevarlo planificado en base a la densidad, en base al número de plantas por hectáreas, en base a lo que hemos decidido del cultivo acompañante o la leguminosa o el cereal y también las especies madereras o el banano que vamos a colocar o el plátano que vamos a colocar. Vamos a hacer la apertura de los hoyos, de los huecos para plantar las especies de sombríos transitorios y también los maderables. Entonces, a partir de allí, siempre es importante, obviamente, utilizar un plano, es decir, comenzar a trazar la hoja de ruta que vamos a hacer y vamos a referirnos, o quizás algunos no entenderán, primera vez que escuchan sobre el cultivo del cacao, tengo que explicar esa parte. Una siembra de sombrío transitorio tiene que ver con esas plantas que van a aportar sombra en los primeros meses de desarrollo de el plantón o la planta de cacao. Es decir, la planta de cacao requiere en sus primeros meses de desarrollo un porcentaje de sombra elevado y eso me lo va a aportar lo que es el cultivo de sombra transitoria. Entonces, nosotros vamos a construir un vivero. De todo caso, ustedes pueden comprar los plantones o pueden construir, o sea, eso depende el lugar donde estén, depende la capacidad económica, dependen de muchas variables, ¿no? Tengo que siempre hacer mención a ambas variables. Entonces, el proceso de instalar pues un vivero tiene que ser siempre en base en búsqueda de qué? Ahorro de costo y otro punto es la asepsia, la limpieza, garantizar un material sano. Entonces, para esto tenemos que gestionar la sombra. Entonces, hay que desarrollar o hay que buscar los insumos, lo que es los tubos o el fierro para las columnas o madera, eucalipto, dependiendo del nivel en el cual ustedes van a hacer ese vivero, van a requerir de una serie de materiales, bolsas, lo que es el hecho de pensar en qué compost o qué material, con qué tipo de material van a estar trabajando. Y además, eso es contratación de mano de obra, es decir, allí comienza, o en el estudio de prefactibilidad, tengo que ir analizando cuánto me va a costar todas esas labores. Y parte de la toma de decisiones más importantes al momento de instalar es el trazado y la densidad. Es decir, cómo yo voy a esquematizar el sistema en el cual voy a tener las plantas, qué distancia entre planta voy a tener. La recomendada pues puede ser 3 por 3, puede ser 2,5 por 3 o 2,5 por 2,5, depende muchas variables, pero la más común es 3 por 3, teniendo en cuenta la colocación de banano o plátano eh, a distancias o la especie maderera en las periferias a 15 metros por 3 metros. Entonces, de esa manera, nosotros lo que buscamos es generar sombra al cultivo principal, que es el cacao. Pero esa sombra para articularla, acá les coloco un esquema, este esquema que está acá, un ejemplo, en donde se colocan 1.282 árboles o plantas de cacao, 256 árboles por hectárea maderables. Entonces ya eso me comienza a dar el hecho de poder captar dinero a los 10 años, producto de la venta de esas especies madereras. Es decir, voy a obtener plata por la venta del cultivo transitorio, por la especie maderera y también por el cacao. Es decir, comienzo a triangular la caja chica. Entonces, el trazado y la densidad, fíjense ustedes acá, deben de garantizar entre 1.100 a 1.500 árboles de cacao por hectárea, es decir, pueden colocarse en forma de cuadrado, forma de triángulo. Entonces, la manera en donde yo voy a estar colocando esas plantas va siempre a ser en base a las experiencias locales y también en base a las recomendaciones y a los protocolos. Acá es otro protocolo en donde se colocan las maderables 3 metros entre plantas y 15 metros entre surcos, las maderables, 222 plantas de sombra por hectárea y pues
las plantas de cacao a 3 metros por 3 metros. Entonces, de esa manera comenzamos nosotros a ver o a estimar la inversión, cuánto vamos a gastar en material genético, cuánto vamos a gastar en, o a invertir, mejor dicho, en un número de especies madereras. Este es otro arreglo de sistema agroforestal en donde coloco las maderables a una distancia de 6 metros por 15 metros, el cacao lo coloco a 3 metros por 3 metros y el plátano o el banano a 3 metros por 3 metros. ¿De qué va a depender? Va a depender de la radiación de la zona, de las temperaturas promedios de la zona, de la humedad relativa de la zona. Y lo que yo voy a perseguir acá es que el principal objetivo va a ser generar sombreamiento en los primeros meses de desarrollo del cultivo principal, que es el cacao. Ya lo demás viene por añadidura. ¿Qué es la añadidura? Bueno, viene lo que es el ingreso por la venta del banano del plátano o la venta por al año 10, año 12, dependiendo de la especie, viene el ingreso por la venta de la madera. Y dicho sea de paso, esa madera que yo voy a colocar, esas especies madereras, tienen que estar registradas, tienen que tener una permisología, porque si no, no me van a, o sea, me pueden meter hasta preso, voy a tener problemas legales, porque ¿qué sucede? Tiene que estar bajo un registro de CERFOR o del Ministerio del Ambiente. No, esa parte no la manejo muy bien, pero una de esas dos instituciones tiene que haber un registro para darle validez y notoriedad legal a lo que yo estoy realizando de una manera formal. Entonces hay que darle formalidad al negocio. Por lo tanto, es una manera de incluso, yo conozco productores cacaoteros que a esto le suman producción pecuaria. Le suman por allí un galpón con chanchos o tienen un galpón con gallinas ponedoras o pollos de engorde y bueno, tienen 4 ingresos. Es decir, tienen un flujo de caja, chico, mediano y grande. O sea, lo que se busca es tener siempre dinero para pagar las prácticas culturales, principalmente la poda. Entonces, es una forma en donde el número de árboles por hectárea va a estar condicionado por la variable del cultivo transitorio y lo que es la especie maderera. Es decir, diferentes tipos de trazado, diferentes tipos de distanciamiento entre plantas, buscando, buscando qué, buscando fundamentalmente que el cultivo tenga adaptabilidad a su condición genética, es decir, adaptarlo a lo que la mitocondria está condicionada genéticamente como respuesta ante las variables de radiación, las variables de temperatura. Recuerden ustedes que hoy en día el Sol está teniendo altas liberaciones de masa coronal. ¿Y qué es eso? Bueno, los fotones de luz están impactando muy fuertemente sobre los cultivos y eso está generando quemados severamente. Por lo tanto, yo tengo que desestresar y parte, eso lo vamos a estar hablando en la clase de bioestimulación y también la de nutrición, para poder desestresar un cultivo y que prese una buena producción, tengo que estar aplicando bioestimulantes y algas marinas. Ya eso lo vamos a ver en las próximas sesiones. Vamos a seguir acá con el protocolo para instalar nuestro campo de cacao. Entonces, en el trasplante, el proceso que debemos nosotros de desarrollar es trasladar a la plántula a lo que es el sitio definitivo donde va a estar, es decir, al campo, y de esa manera nosotros proporcionamos o debemos de darle pues, un confort. Hay que darle cuidados y ese cuidado comienza con la buena preparación del aullado. Esa planta joven es como un bebé, es decir, que darle siempre espaciamiento para que tenga una buena distribución de la raíz. Hay que hacerle, dependiendo de las características del suelo, un hoyo, un hueco grande para evitar compactación y a eso se le llama nicho apropiado. Entonces, teniendo en cuenta las variables texturales, tomamos decisiones. Entonces, todas las decisiones van a ser en base a una variable técnica. Una vez más lo digo, todas las decisiones son en base a una variable técnica, no son en base a lo que me dijeron. Tiene que responder a una variable técnica del lugar. Entonces yo puedo hacer aullados chicos, sí, con aulladora, o puedo hacer aullados ya más grandes, es decir, de 40 por 40 o incluso 60 por 60 centímetros, si el suelo pues, es muy pesado, si es un suelo compactado, yo tengo que hacer manejo desde lo que es la etapa de instalación. Entonces, bien, voy a hacer la demarcación del perímetro, es decir, señalar en la tierra lo que es el tamaño del hueco,
retirar la tierra en la superficie de los primeros 10 o 20 centímetros, en el caso de lo que es el color más oscuro por su contenido de materia orgánica, la voy a separar, aunque evidentemente yo les recomiendo que siempre consideremos la aplicación de compost. Es fundamental comenzar con la enmienda orgánica desde el inicio. Incluso algunos le colocan hidrogel para condicionar el tema de la humedad, para aumentar la capacidad de retención de agua, colocándole no solamente materia orgánica, sino también hidrogel. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eh, eh, pensar en que un ahorro de costos desde la instalación del cultivo, sin saber muy bien qué suelo tenemos, es peligroso. Es decir, la materia orgánica o la fertilidad biológica es clave en la producción de un cultivo. De lo contrario, vamos a estar dependiendo de lo que es materiales sintéticos o fertilización sintética o química y depender solamente de una variable dentro de lo que es la fertilidad del suelo es peligroso. Peligroso no es algo que nos puede llevar al fracaso, o sea, nos puede condicionar la producción o incluso puede elevar los costos. Entonces, una vez que nosotros tengamos abierto lo que es el hoyo, el hueco de donde está colocado, donde se va a sembrar, donde se va a plantar, eh, quitamos lo que es la bolsa de polietileno sin romper el pilón o lo que es el pan de tierra. Y esa masa compacta de tierra y raíces que se ha formado dentro de la bolsa, pues la vamos a tratar con mucho cuidado y la vamos a colocar a marca de vivero y luego comenzamos a hacer el tapado. Es decir, y no apretamos o no pisamos porque eso va a comenzar a generar compactación. Es decir, levemente tocamos con los dedos y en el fondo a continuación, o sea, si podemos nosotros aplicar dependiendo el tipo de manejo, si es convencional o orgánico, vamos a estar colocando lo que es el fertilizante de fondo, pero si coloco compost, no es necesario. O sea, todo depende como yo planifique el desarrollo del cultivo. Entonces, así termino esa fase en la que ha quedado, pues, el cultivo ya instalado, evitando enterrar el tallo, es decir, hay que colocarlo en la marca del vivero, y evitando también raíces expuestas. Que colocarlo a marca de vivero. Entonces, en el trasplante se pueden dar situaciones adversas. ¿Sí? Por eso es importante el protocolo. Es decir, tenemos que tener en cuenta el hecho de no llevar malezas a campo, que las plantas no tengan malezas, que el suelo esté, esa zona del plato esté limpia. 15 días antes del trasplante se debe ponerla a la plántula, a la planta, a lo que es una mayor cantidad de radiación, un mayor porcentaje de radiación. No se deben sembrar árboles muy jóvenes y pequeños, pues los cuidados de deshiervo se incrementan, van a ser muy costosos. Fíjense ustedes esta raíz cómo está deformada. Entonces, todas esas variables hay que tenerle en cuenta. Incluso al momento de instalar los plantones hay que tener un supervisor que esté evaluando cómo se está desarrollando la actividad. Se han dado casos en donde incluso colocan las plantas y ni siquiera retiran la bolsa de polietileno. ¿Por qué? Porque les gusta avanzar y los que quieren es cobrar su dinero rápido, algunos operarios o algunos colaboradores, lamentablemente, y nos hacen un mal trabajo. Entonces, eso afecta la inversión. Tenemos que pensar no solamente como agricultores, tenemos que pensar como gerentes. Un gerente que supervisa tiempos, procesos, calidad y resultados. O sea, esa parte es sumamente importante que la tengamos en cuenta. Y además, la época más propicia para lo que es el trasplante, sobre todo, es el inicio de la temporada de lluvia. Otro aspecto que lo voy a pasar rápidamente, que ya es un tema que tiene que ver mucho con biotecnología, es la compatibilidad de los clones. Es decir, el potencial productivo de una plantación de cacao está fundamentado en la capacidad existente de la polinización entre ellos mismos o recibir polen de otros individuos plantados en su cercanía. Esto lo voy a pasar rápido porque no es tan significativo desde el punto de vista de esta etapa de introducción que estamos estudiando. Entonces, esa compatibilidad de clones, eh, tenemos que tener el conocimiento, así como del protocolo de instalación del cultivo, sobre la genética o la resistencia, desde el punto de vista de la resistencia de los materiales a hongos,
a tener autocompatibilidad por el tema de la polinización y también el tamaño de árbol, el potencial productivo, tamaño de grano, número de granos por mazorcas, todas esas variables descriptoras de variedad, así se llama. O sea, la compatibilidad de clones, los clones, lo voy a pasar rápido porque no me quiero quedar en este punto, ya luego ustedes lo pueden estudiar con más detenimiento. Clones autocompatibles, podemos tener clones intercompatibles, clones autoincompatibles ahí y clones intercompatibles 2. Es decir, tiene que ver mucho con la relación de los clones en poder ser autocompatible o intercompatible en cuanto a la recepción de polen y al potencial existente para captar un polen de otra planta o de otra variedad, mejor dicho. Entonces, vamos a ver, esta parte sí es importante, lo que son los grupos genéticos de cacao silvestre y cultivares tradicionales nativos del Perú. Entonces, nosotros, como parte de indagar en lo que es la búsqueda y colecta de árboles o en el enfoque de una selección participativa, tenemos que hacer análisis de los materiales existentes en cada país, en cada región, en cada zona, sobre todo análisis físico, químico y sensorial. Entonces, un ejemplo, si ustedes quieren hacer registros de características morfológicas, registro de componentes de rendimiento, análisis de calidad de producto, física, química o funcional, o perfilar lo que es el sabor, hay que seguir estándares de programación de excelencia de, de materiales o de variedades. Entonces, para esto, para nosotros poder hacer un estudio así como está acá, en donde se hizo una investigación para hacer colectas de los diferentes materiales existentes en el Perú, pues hay que saber los descriptores, es decir, las variables que describen la forma de hoja, forma de fruto, tipo de fruto, las variables que tienen que ver con la forma del fruto, la forma de la flor. Entonces, eso tiene que ver con la botánica, tiene que ver con el condicionamiento o la descripción por variedad. Y así nosotros le vamos a dar carácter cuantitativo a poder describir una variedad. Entonces, los descriptores se pueden hacer por nombre varietal, que es por lo que nosotros lo conocemos, también por grupo genético, por país de origen, por código y por obtentor. Entonces, una de las maneras, yo siempre cuando hablo de esto digo, bueno, nombre varietal, tus nombres y apellidos. Grupo genético, ¿qué raza pertenece? País de origen, ¿cuál es tu nacionalidad? Código, ¿cuál es tu número de DNI? Obtentor, ¿cómo se llama tu papá y tu mamá? Nombres y apellidos. Es decir, es una descripción similar a lo que se hace con nosotros como seres humanos y de esa manera podemos describir mejor a la variedad. Si es una manera de ser más específico, entonces le vamos a dar números, fíjense ustedes, presten atención a esta parte, a las flores, a los frutos, a las semillas. Le vamos a dar fruto, ¿por qué? Por su forma. Entonces de ahí sale el código. Es para que ustedes se orienten de dónde sale un código. A veces no entendemos CCN 51 o diferentes códigos. Ahorita van a ver varios códigos que hay y eso sale por los descriptores morfológicos. Entonces esos descriptores morfológicos tienen que ver con la forma del ápice del fruto, con la constricción basal, si lo que, o fruto o mazorca, ¿no? Si es atenuado, si es dentado, si es agudo, si es apesonado, si es obtuso, si es redondeado, y la constricción basal, si es ausente, si es ligero, si es intermedio, si es fuerte, va a condicionar, va a condicionar a qué material pertenece. Entonces, tenemos 6 formas de fruto, que es elíptico, oblongo, abobado, ovado, orbicular y oblado. Tenemos 4 descripciones para la profundidad del surco, que puede ser ausente, ligera, intermedia y fuerte. Rugosidad del fruto puede ser superficial, esta que está acá, por favor presten atención, voy a pasar rápido porque me falta aún mucho por presentarles. Intermedio, profundo, rugosidad del fruto, fusionada, ligera, intermedia y amplia, forma de la semilla, en sección longitudinal y también en sección transversal podemos tener oblonga, ovada, elíptica irregular, aplanada, intermedia y redondeada. Entonces, eso se llama descriptores. Entonces, un ejemplo, vamos a describir a Juan López. Bueno, Juan López mide 1,90 m, 1,60 m, 1,70 m, color blanco, o es moreno, o es trigueño, es su número de DNI, así es descriptor.
Es una manera de que nosotros podamos ver cómo podemos desarrollar descriptores por tamaño de fruto, número de semillas por fruto, tamaño de la semilla, peso seco de la semilla, índice de mazorca, rendimiento. Ingeniero, ¿y qué, ya, no, no, qué importancia tiene eso que nos está diciendo? Esto tiene un nivel de importancia comercial, tiene un nivel de importancia industrial, tiene un nivel de importancia investigativo, un nivel de importancia botánico, tiene un nivel de importancia hasta nacional. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos describir a nuestros materiales criollos. Entonces, hay descriptores, fíjense ustedes, de compatibilidad genética, descriptores de reacción a enfermedades. Ya luego ustedes lo van a poder estudiar con mayor detenimiento una vez que tengan lo que son los PPT. Contenido de grasa y un contenido de grasa en un material condiciona que su mercado, la industria, el sabor de la pulpa fresca, el sabor de la almendra. Es decir, ese resultado basado en el análisis sensorial va a ser descrito por el contenido o el porcentaje de grasa que tenga un cultivar. Entonces, ¿es importante? Por supuesto que sí, porque recuerden que parte de la nueva agricultura es conectar al agricultor o el agroempresario con el mercado. Entonces, vamos a ver estos cultivares, algunos, porque son muchísimos. Por ejemplo, acá está un cultivar trinitario. O sea, lo importante de esto es lo siguiente. Presten atención, por favor. Lo importante de esto es lo siguiente. Es saber, sobre todo, desde el punto de vista productivo, es cómo un cultivar va a tener un potencial productivo. Y el potencial productivo, incluso en frutales, por supuesto, se tiene a partir del peso del producto comercial, en este caso lo referente a el tamaño del fruto, referente al número de semillas por fruto, tamaño de la semilla, peso seco de la semilla, índice de mazorca, y eso me da el rendimiento a partir del número de frutos o de mazorca que tenga en relación o en función al número total de plantas en una hectárea o en un... Se, existe, una vez más le voy a decir, lo que es el potencial productivo estándar, porque recuerden que yo le tengo que dar manejo. O sea, yo puedo tener una buena genética, pero yo tengo que dar manejo, porque si no, la genética no va a poder sola. Entonces, quiere decir que desde el punto de vista descriptivo, las variedades o los materiales van a tener una caracterización de origen, van a tener una descripción morfológica, van a tener una descripción agronómica y también molecular. ¿Por qué? Porque recuerden que existe lo que es la secuenciación génica. Nosotros los seres humanos tenemos una secuenciación génica, las plantas también, que es el arreglo del ácido desoxirribonucleico, el ADN, en referente a cómo se arregla lo que es tiamina, guanina, citosina, ademina, y eso va generando cadenas largas, y cómo se arreglen esas cadenas largas va a condicionar la respuesta mitocondrial ante lo que es la amenaza de situaciones medioambientales o incluso por el ataque de una plaga o una enfermedad. El mejor ejemplo, siempre me gusta colocar ejemplo en nosotros los seres humanos, es hay personas que un mosquito les causa una gran intoxicación que le puede generar la muerte y hay personas que no. ¿Por qué? Porque es la respuesta ante lo que es esa picadura. Entonces, igual las plantas, hay plantas que, pues un hongo, pues no, o sea, es resistente. Entonces, eso tiene que ver con qué? Con la reacción a enfermedades. Y esa reacción de enfermedades, las principales, lo que es pudrición parda, escoba de bruja, moniliasis, podemos tener materiales moderadamente susceptibles, moderadamente resistentes, susceptibles, débiles, o sea, dependiendo con qué genética estamos nosotros trabajando. ¿Por qué? Porque la secuenciación génica va a tener diferentes tipos de respuestas, pero la secuenciación génica también va a tener respuestas organolépticas de sabor y de calidad. Entonces, hay que saber muy bien con qué material vamos a trabajar. Ah, mira, lo siguiente, resulta que esta genética es la más productiva, sí, pero tienes que tener en cuenta tus condiciones edafoclimáticas, porque tienen que estar alineadas, es decir,
las exigencias de esa variedad, de esa genética con la que tú tienes en tu parcela o en tu fundo. Porque si no, no va a haber coherencia medioambiental entre lo que exige la genética y entre lo que tú tienes. Entonces, parte de la toma de decisiones en lo que es el análisis de prefactibilidad es analizar si yo puedo conectar una genética con esa variable o esa condición edafoclimática que hay en la zona. Entonces, bien, voy a pasar esta parte rápida, ya que ustedes pueden verla con más detenimiento, lo que son los cultivares trinitarios, son muchos, aquí le coloqué uno solo nada más, cultivares forasteros, bueno, voy a decirle acá, mire, cultivares trinitarios, grupo genético Trinidad y Tobago, trinitario, el forastero del Alto Amazonas, tiene una condición, fíjense ustedes, diferente en cuanto al peso seco de la semilla en relación a lo que es el cultivar trinitario. Peso seco de la semilla 1,3 gramos, acá el peso seco de la semilla 0,8 gramos. Ojo, estos son promedios, son aproximados, y de ahí se saca un estándar. Tenemos cultivares criollos, cultivares nacionales, que si ustedes analizan a cada cultivar, otro punto importantísimo, aparte de la productividad o el potencial productivo, es la reacción o la resistencia a enfermedades. Si es susceptible, si es tolerante, si es resistente. Entonces, de esa manera nosotros decidimos si trabajar o no con ese material, no solamente porque sea productivo, no solamente porque se adapte, sino también su respuesta en cuanto a condiciones adversas bióticas. Cultivares del Guayaga, que es un grupo genético trinitario por forastero, forastero del Alto Amazonas, cultivares de Ucayali y Urubamba. Es decir, todos estos varietales o estos materiales varietales se obtuvieron a partir de una serie de investigaciones que se realizaron para describir los materiales nacionales. Cultivares del Marañón, un forastero por desconocido, país de origen Perú. Y acá ustedes pueden ver el potencial de rendimiento que tiene cada uno de esos materiales y además su reacción a enfermedad. Cultivares nativos, entonces ya luego pues van a ver con más detenimiento, y los cultivares híbridos, en donde el, por ser híbridos, obviamente, lo que se busca es tener una mejor productividad, una mejor reacción sanitaria ante condiciones adversas, una mejor aceptación en el mercado por sus condiciones organolépticas, contenido de grasa, sabores básicos, amargor de la almendra, floral, astringencia, sabor frutal, sabores básicos y específicos de licor, es decir, aceptación en el mercado. Entonces, pues, allí está lo que es este material como cultivares híbridos. Y bueno, el famoso CCN51, que es el cacao híbrido más popular en el Perú por su precocidad, alta productividad y relativa resistencia contra plagas y enfermedades. Relativa porque recuerden que hay que darle manejo y condición, si no, pues va a ser susceptible. Entonces, como reflexión, hoy en día, lo que es llamado como CCN51 en el Perú, algunas veces ya no corresponde a lo que es el genotipo original, pero más bien es un cultivar moderno por haber acumulado parte del genoma de múltiples y diferentes grupos genéticos como resultado de su propagación sexual por parte de los agricultores. Recuerden ustedes lo que hablamos en cuanto a lo que es compatibilidad e incompatibilidad. Entonces, bien, a partir de allí, vamos ahora a ver los factores ambientales y los factores de la planta y factores de manejo que inciden en el resultado productivo. Uno de los principales, obviamente, es la poda. Es decir, una planta de cacao que no ha sido podada es una planta que lamentablemente, pues, desde el inicio está condicionando un resultado productivo pobre. ¿Por qué? Porque está teniendo muchos sumideros y además no está reuniendo unas condiciones que potencien producción. Se está yendo hacia desarrollo netamente vegetativo, se está yendo hacia un desarrollo radicular pobre, e incluso cuando un cultivo se tiene así, por lo general el agricultor no está fertilizando bien, no está nutriendo bien, no preparó bien el suelo. Entonces, si queremos buenos resultados, pues tenemos que darle manejo a esas plantas. Entonces, no resulta apostar por un cultivo y descuidar. No es viable. Entonces, el factor ambiental eh, eh, para poder comenzar a gestionar el éxito es plantar con sombra.
la planta va a tener un mejor crecimiento, las propiedades físicas y químicas del suelo van a estar mejor, la composición genética de la planta se puede observar en muchas plantas que han iniciado desarrollos rápidos producto de darle condicionamiento con la sombra. Y en promedio, ojo, esto es promedio, pues el clima en donde pues se desarrolla este cultivo, la lluvia entre 1500, 1800 a 2500 milímetros, bien distribuido, las temperaturas media anual entre 24 y 26, la humedad relativa promedio entre 70 y 80%, el viento preferiblemente que esté libre de vientos fuertes, fuertes persistentes, la luminosidad 40 o 50% de cultivo en formación, 60 a 75% para plantación adulta y la altura sobre el nivel del mar es variable, obviamente, entre 0 a 800 o entre 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Incluso hay zonas donde se produce a 1200, 400, pero hay que ver muchísimo el material que se utiliza y también la poda, cómo se está gestionando ese campo a esa altitud. Ahora bien, una de las situaciones que condiciona mucho el resultado productivo, en el caso climático hoy en día, es la lluvia. Acá se destaca lluvias bien distribuidas. ¿Qué pasa si no tengo lluvias bien distribuidas? Comienza a padecer el cultivo por sequía. Comienza a reducirse la capacidad de la planta para producir pelos absorbentes eficientes. También, evidentemente, comienza a volverse la planta más vulnerable. Es decir, se reducen situaciones de confort. Lamentablemente, en la Amazonía, en la selva, se están presentando esta situación. Yo recuerdo que hace años atrás, hace como 4 años, yo trabajaba, bueno, un tiempo que trabajé en una empresa donde vendíamos hidrogel y, no, y me sorprendí que me contactaron de Pucallpa, de San Alejandro, de Guaitía, de Tarapoto, de la Selva Central, en productores de café y cacao porque estaban teniendo problemas con las lluvias, estaban presentando problemas de sequía. Entonces, una de las formas en las cuales nosotros podemos reducir o mitigar ese impacto es la buena preparación del suelo, el mulch, la materia orgánica, el hidrogel o instalar sistemas de riego por goteo. Es decir, buscar un aliado, que en este caso es la tecnología. Y también en aras de preservar la capacidad retentiva de un suelo, hay que conocer su profundidad efectiva. En este caso, el cacao prefiere profundidad efectiva entre 80 centímetros a 150 centímetros, 1.5 metros, una textura media, sí, o sea, textura franca, ¿no? 30 a 40% arcilla, 50% arena, 10 a 20% limo, un color que refleje pues ese contenido o esa cantidad de materia orgánica, situaciones buenas de drenaje, es decir, que el bulbo húmedo o que exista una buena infiltración hacia los perfiles bajos del suelo, un excelente drenaje, un drenaje que esté condicionado hacia el tipo de topografía que se tenga o la permeabilidad que tenga el suelo, las propiedades químicas, que el pH esté o puede estar a 7.5 o incluso 5.8. Eso va a depender del manejo que nosotros le vamos a hacer después. El porcentaje de materia orgánica preferiblemente que sea mayor de 3%. Entonces, esto o esta información, ¿de qué me sirve? Esta información me sirve para tomar decisiones. Es decir, ahorita vimos la genética, recuerda. Vimos la genética y su potencial productivo, su mercado, su capacidad de resistencia a plagas y enfermedades, pero ahora vemos las exigencias de esa genética en promedio, ¿no? Obviamente, recuerden ustedes el tema epigenético, en función al arreglo de guanina, timina, citosina, es decir, cómo se arregla el ácido desoxirribonucleico en esa cadena, vamos a tener diferentes tipos de respuesta a condiciones medioambientales adversas. Entonces, bien, sabiendo esto, ¿qué viene después? Viene el manejo agronómico. Ahí interviene un agrónomo, interviene el conocimiento del agricultor, interviene la necesidad de insumos, la necesidad de inversión, los costos, pero ya tenemos nosotros armado la gestión. Es decir, la gestión no se arma porque yo adquiero un software, acá lo descargo en el celular. O sea, yo para poder gestionar necesito tener conocimiento.
necesito también tener quizás también, obviamente, experiencia y necesito saber lo que tengo. Es clave saber lo que tengo. Entonces, ¿qué necesito? Un análisis de suelo completo. De esa manera yo puedo recomendar. ¿Por dónde voy a recomendar? Recomiendo manejo en base a la textura, recomiendo enmienda en base al pH y en base a la materia orgánica, y luego comienzo con la fase mineralógica del suelo, las partes por millón de los elementos que tengo, y luego también evalúo la capacidad de ese suelo para retener agua, y allí hago mi serie o mi paquete de recomendación. No se pueden perder la sesión donde vamos a estar hablando de nutrición y fertilización. Bien, los suelos buenos para cacao son los siguientes: que sean profundos, ricos en materia orgánica y nutrientes minerales, que no sean pedregosos ni que tengan mucha grava, o que no tengan grava, que no sean ni muy pesados o arcillosos ni demasiado arenosos, que tengan un buen drenaje natural o que sean fáciles de drenar mediante zanjas de desagüe. Y volviendo, fíjense ustedes, acá estamos construyendo, construyendo la planificación, ¿no? Vamos a imaginar que estamos desarrollando un proyecto. Nuevamente yendo al tema del vivero. O sea, hemos analizado la genética, hemos analizado lo que el cultivo exige, hemos analizado lo referente al protocolo, hemos analizado la importancia de la gestión, de la preservación del suelo, variables de mercado, de exigencia. Entonces ahora vamos a entrar ya en el negocio. Listo, decidimos. Vamos a instalar 1 hectárea, 2, 3 hectáreas de cacao, 10, 5. Vamos a hacerlo. Bien. Entonces, usted como empresario o como agricultores o ustedes como agrónomos o técnicos, si están comenzando a manejar cacao, si ya tienen experiencia, ya seguramente sabrán estos pasos. Pero esto es el protocolo sobre promover una buena germinación de semilla, pues, enfocarnos en encontrar plantas o en poder tener las plantas bajo un espacio reducido pero con confort, darle mayor protección, cuidarlas mucho, promover un desarrollo vigoroso, aplicar enraizadores. Y en base a esto, nosotros tenemos ese vivero o desarrollamos el vivero para eh, obtener el material que vamos a llevar a campo definitivo. O sea, el vivero tiene que también tener condiciones o entra en un protocolo de una cercanía a una fuente de agua o tener un sistema de riego, facilidad de acceso, que preferiblemente sea un terreno plano, nivelado, y también que esté protegido de los animales, así que no vayan a entrar gallinas, ovejos, chanchos a destruirnos estas plantas, porque va a ser una pérdida de dinero, de tiempo, dinero y tiempo. Entonces, bien, el empleo de materiales va a depender de la capacidad económica del agricultor, del empresario o del proyecto, de la disponibilidad económica o quizás la apuesta que estamos haciendo en el tiempo. Recuerden ustedes que los proyectos a veces pues se inician y terminan muy rápido. Hay proyectos que todo funciona muy bien. Entonces, en base a eso, nosotros decidimos. ¿Qué decidimos? Bueno, vamos a trabajar con materiales de la zona, con postes de madera, o vamos a trabajar con postes de fierro, vamos a trabajar con malla rachel, no vamos a trabajar con palma, vamos a trabajar con malla rachel, vamos a invertir bien, eso depende. Si ustedes escogen, acá yo lo estoy presentando en esta fotografía, es un proyecto que se apostó por postes de madera, por palma, por utilizar, por reducir o tener un presupuesto reducido. Entonces, bueno, depende de sus capacidades. Para preparar los germinadores y la siembra, para promover una buena germinación de semillas, se recomienda construir germinadores de 1 metro de ancho y a una altura de 50 centímetros, ¿verdad? Y el largo puede variar de acuerdo, obviamente, a la cantidad de semillas que podamos tener. Tenemos que nosotros aplicar o hacer desinfecciones del sustrato, aplicar una cierta cantidad de enraizador, pocas cantidades, porque recuerden ustedes que es un sustrato como tal, y pues la siembra de esa semilla como tal se va a colocar a cada 3 centímetros de distancia y eh, entre semillas se coloca 1 centímetro, ¿no? Teniendo cuidado de colocar siempre, recuerden, la parte ancha de la semilla hacia abajo, ya que allí es donde emerge la raíz. Acá, fíjense ustedes la fotografía sobre la preparación de germinadores y siembra, germinadores utilizados en el vivero de cacao
forma de sembrar la semilla, cacao a los 10 días de haber germinado y el cacao a los 17 días de haber germinado, ya ahí nosotros podemos observar las primeras hojas. El establecimiento de la sombra se va a hacer, como les mencioné, puede ser Maya Rachel o puede ser pues palma o puede ser eh, algún material de descarte o de desecho que nos pueda ayudar a poder gestionar una sombra de un aprox de 75-80%, una sombra inicial entre 75 y 80, ¿no? Como porcentaje óptimo de crecimiento y desarrollo de esas plantas en esos primeros estadios. La elaboración del sustrato, voy a trabajar con una carretilla de arena lavada de río, voy a trabajar con lo que es turba o fibra de coco o un poco de compost, va a depender eh, en relación a lo que yo tenga más disponible, a lo que me salga mejor precio. Necesito bolsas de polietileno, eh, bolsas que tengan un aprox de 8 entre 8 por 12 pulgadas y 2 milímetros de espesor. Esas bolsas las voy a acomodar sobre la superficie plana, así como lo ven ustedes allí en la fotografía, seguidos de un espacio de 50 centímetros para poder entrar y hacer limpieza, poder gestionarlas muy bien una vez que tenga pues las hojas más desarrolladas. Y el trasplante, recuerden ustedes que hice un sustrato, hice un semillero, necesito luego hacer un trasplante. Se recomienda realizarlo a los 15 días de haber germinado la semilla. Previo a realizar el trasplante, es necesario que tengamos en cuenta la desinfección del sustrato, porque eso nos va a garantizar la asepsia. Recuerden ustedes que yo puedo comprar las plantas a un vivero, pero si yo hago este protocolo, pues yo garantizo que realmente se cumpla con la limpieza o la asepsia del material vegetativo. Estoy cumpliendo con las buenas prácticas agrícolas de realizar un trabajo correcto. Entonces, bien, todo ese trabajo de trasplante se va a hacer en las primeras horas de la mañana para no estresar a lo que es la plántula. El manejo de la sombra se gestiona de la siguiente forma: sombra en un 80% en esa etapa, en esos primeros días de hacer el trasplante, luego sombra en un 65% y sombra en un 40% ya listas para llevarla a campo definitivo. Bien, el plan de fertilización en lo que es la etapa de vivero, triple 15, se coloca 5 gramos por planta en el contorno de la bolsa, en los primeros 1.5 meses, luego los 3.5 meses o 3 meses y medio, triple 15, 5 gramos también. Y también quincenal vamos a estar aplicando o haciendo aspersiones foliares de bioestimulantes o de algas marinas con concentraciones muy bajas. La desinfección o la manejo integrado de plagas y enfermedades comienza desde lo que es la etapa de vivero, es decir, estamos nosotros desarrollando nuestro propio vivero en aras de principalmente eh, hacer cumplir y ver que se cumple el protocolo. Entonces podemos trabajar con productos para evitar la presencia de hongos, de gusanos portadores, de chinchas, de pulgones, de grillos, de gallina ciega, de diferentes larvas del lepidóptero, de diferentes huevecillos. Entonces, parte de esto es hacer controles calendarizados, así como ustedes están viendo allí en esos cuadros de control de hongo y también de control de plaga. El mantenimiento del vivero debe hacer riego constantes en hora de la mañana, limpias manuales, no aplicar herbicidas, retirar del vivero las plantas muertas o enfermas o mal formadas. Cuando una planta está enferma, la voy a colocar en una bolsa de estas de basura, estas bolsas negras, la tapo y la saco. O sea, no voy a sacar la planta que esté afectada y la voy a pasear por todo el vivero, porque recuerden que ahí pueden ir esporas y las esporas se liberan y infectan plantas sanas. Entonces es mejor tener un protocolo que es cubrirla y sacar. El establecimiento de campo definitivo o las distancias de siembra para cacao, previo a la selección del distanciamiento más apropiado para establecer el cacao, se deben tomar en cuenta aspectos, ¿no? o aspectos del protocolo o recomendaciones, que es las condiciones ambientales de la región, las condiciones de sombra que va a tener el cultivo o la planta recién instalada, los problemas fitosanitarios recurrentes de la zona, es decir, qué plagas, qué enfermedades abundan más en ese lugar para poder enfrentarlas inmediatamente, para no andar adivinando qué enfermedad es o qué plaga es, porque ya la tengo mapeada, ya la tengo referenciada, y el tipo de manejo que recibirá la plantación. ¿Qué tipo de manejo? Convencional, orgánico, alta tecnología,
media tecnología, baja tecnología, a qué mercado va a ir, qué variedad es, qué exige la variedad, qué suelo tengo, qué calidad de agua tengo. O sea, es decir, toda esa serie de preguntas va a condicionar el manejo. Entonces, bien, el trazo, recuerden ustedes que yo hago, he hecho un estudio de factibilidad o prefactibilidad, o sea, he hecho el proyecto o la ingeniería del proyecto. Cuando uno hace un proyecto, la ingeniería del proyecto describe los pasos para tener un buen resultado productivo desde la instalación del cultivo. Entonces, en esta etapa es importante que nosotros llevemos lo que está en la hoja al campo, es decir, ir de la teoría o ir del proyecto a lo que es la ejecución, ¿no? La instalación del cultivo. Entonces, es clave lo que es el dimensionamiento, los ángulos. Parece chiste, pero es anécdota. Acá, a mí me pasó un proyecto, no en cacao, en otro cultivo, en donde pues el ingeniero no sé qué pasa, el ingeniero residente se equivocó en el ángulo, e incluso estaba ya entrando a otro campo. O sea, realmente, o sea, estaba un poco hasta de risa, pero estaba entrando hasta otro campo, se abrió un ángulo como de 30 grados más de la cuenta y se fue y incluso se estaba mecanizando. Entonces quiere decir que yo esta parte tengo que también tener cuidado, que saber realmente, recuerden ustedes que estoy trabajando con una densidad, 1050 plantas, 1100 plantas, el distanciamiento de los árboles madereros, 15 por 8, o sea, todo tiene que quedar bien. O sea, no es que eso va a quedar todo torcido, porque eso, aparte que se ve feo, eh, se comienza con mal pie, lo que es la gestión de la calidad. Entonces, es importante que ese dibujo se torne en el terreno de una manera real, tal cual, como lo hemos nosotros planificado. O sea, en el trasplante de cacao, la edad adecuada para trasplantar está entre los 4 y 5 meses de edad, y si la planta es por semilla y si es injerto, a los 4 meses después de injertado, para lograr un buen prendimiento, tenemos que tener en cuenta lo que es hacer un trasplante en época de lluvia. Deben trasplantarse preferentemente o preferiblemente plantas que tengan sus brotes de color verde oscuro. Acá, fíjense ustedes, este operario está haciendo la labor, después del hollado, está colocando lo que es la planta, la plántula. Después del trasplante, los cacao deben de recibir cuidados oportunos, como limpias del contorno, es decir, limpiar lo que es el plato, el comaleo, el rodajeo, el plateo, dependiendo, ¿no? Hay diferentes nombres. Adoptar medidas de control de larvas, de zampocos, de hormigas, que pueden provocar muerte o estrés en la planta. Quizás no causan muerte, pero causan un estrés, causan una reducción de la productividad. Entonces acá me gustaría tener más tiempo, esto incluso lo puedo tocar en la clase de nutrición, de control de plagas y enfermedades. Hace días atrás estuve en una clase de suelo, hablamos de lo que fue fertilidad biológica. Entonces, recuerden ustedes que el suelo o sea, tiene una población viva, ¿no? Obviamente, pues el suelo no es estático ni muerto, el suelo tiene macrofauna, mesofauna, microfauna. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es aumentar las colonias por centímetro cúbico de microorganismos eficientes para reducir o para estresar, es decir, en vez que las larvas nos estresen el cultivo, nosotros tenemos que estresarlas a ellas con Beauveria, Bacillus, Trichoderma. Eso es lo que hay que promover. Si en vez de que los hongos, los patógenos incidan sobre la planta, nosotros tenemos que incidir sobre los patógenos, reducir su población, es decir, inhibir los daños, mitigar sus efectos. Y eso se logra ¿cómo? Entendiendo qué está pasando en el suelo o qué está pasando con lo que no podemos ver, qué está pasando con los microorganismos. ¿Qué está pasando cuando yo comienzo aplicando fertilizante sintético y esa sal qué va a hacer? Esa sal va a malograr o va a reducir el confort de los microorganismos benéficos. Entonces, yo tengo que entender o desaprender, mejor dicho, algunas cosas, porque recuerden que hoy en día, en este tiempo, se está promoviendo la búsqueda de la restauración, de la conservación y también de el manejo orgánico como una vía de diferenciación que va a generar alta competitividad del cacao peruano. Entonces, es una manera de salir al frente, es una manera de posicionarnos, posicionar la marca país de exportación de cacao peruano y, por favor, no cometamos errores o no cometamos los mismos errores que se ha cometido en otros países con diferentes cultivos y el peor ejemplo es lo que hizo o lo que hicieron naciones o países africanos con el manejo del cacao. Entonces, bien, la sombra
En el cacao eh, es clave, sobre todo en la etapa inicial y bueno, durante todo el desarrollo del cultivo, en donde voy a tener efectos térmicos y efectos lumínicos. O sea, el efecto del sol sobre lo que es la fisiología de la planta va a acelerar la actividad metabólica por la carboxilación, es decir, voy o se va a generar a través de la ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa una aceleración de la demanda de oxígeno. Por lo tanto, en la medida que la temperatura se incremente, ese oxígeno va a salir ¿de dónde? Va a salir del agua y pues va a generar una acción desecadora o desecante en la hoja. Por lo tanto, la hoja al estar seca o al existir poca turgencia en la célula, esas hojas se van a caer. Entonces, nosotros tenemos que entender que o parte del protocolo es evitar esa desecación excesiva de las hojas. ¿A través de qué lo vamos a hacer? A través del manejo de la sombra. El efecto lumínico, a través de lo que son la influencia de los fotones en los tilacoides y a través de lo que son los cloroplastos, va a haber el estímulo fotosintético, la generación de NAD y FAT, que es la moneda energética de intercambio en la planta, que es la generación de ATP, y eso me va a hacer que el mayor aprovechamiento de nutrientes y por lo tanto un mayor porcentaje en etapa pues, de cuajamiento de lo que son los frutos. Entonces, todo lo que estamos nosotros haciendo es para qué? Para obtener mayor cantidad de frutos, de mazorcas. Y eso se logra entendiendo el efecto de la cosecha de luz, así se le llama en Taiwán, el efecto de luz o la cosecha de luz que captan las plantas del astro rey, en este caso el sol. Entonces, es fundamental que sepamos incluso la tasa de radiación que existe en la zona para analizar el nivel de daño o el nivel de efecto positivo que esa radiación o esa energía lumínica está ejerciendo sobre la hoja. Entonces, la función de regular sombra es básica. En este caso, nos protege de la radiación directa del sol, regula las condiciones del ambiente que rodea a las plantas, contrarresta efectos ambientales del clima y del suelo adversos al cultivo, reduce los cambios sensibles o rápidos de temperatura, nos ayuda a mitigar o a reducir riesgo por mal manejo, nos ayuda a poder controlar la vida productiva del árbol, nos ayuda a controlar el efecto de los vientos fuertes, mantiene un equilibrio entre la población insectil y patógena y contribuye a la protección del suelo y a mantener su fertilidad. Por lo tanto, hay que saber qué pasa cuando hay exceso de luz o cuando hay exceso de sombra. Acá lo que se busca es calibrar en función a la edad de la planta la sombra. En este caso, cuando tenemos exceso de sombra, que pasa mucho, a muchos agricultores para evitar los costos, para evitar la inversión, pues no podan y entonces tengo un sombreamiento excesivo. Eso reduce capacidad fotosintética, por lo tanto no hay energía. Hay nutrientes en el suelo, pero no hay energía. Es como una persona que come bien, se alimenta bien, pero está deprimida. O sea, no va a tener energía. O sea, por más que coma bien, pues se siente mal sentimentalmente. Y la planta, aunque no tiene sentimientos, tiene estímulos. A mí me gusta mucho comparar l- el- el- la célula vegetal con la célula animal. La planta tiene estímulos. Entonces, una planta en sombra, los estímulos van a estar inhibidos o reducidos. Para constituir un aceleramiento productivo hay que hacer todo lo contrario a tener exceso de sombra. Entonces, vamos a tener poca respuesta a la aplicación de fertilizantes, porque aunque el fertilizante esté en el suelo y esté disponible, no va a haber demanda de fertilizantes porque no estoy haciendo carboxilación o no estoy teniendo una tasa fotosintética en donde demande altas cantidades, o la planta, mejor dicho, demande altas cantidades de nutrientes. Se crean microclimas muy húmedos, favorece la incidencia de algunas plagas y enfermedades, por hongo, momilia, coba de bruja, va a haber muchísimo, y una mayor calidad de la planta. Entonces, eso es cuando hay exceso de sombra. Ahora, cuando hay ausencia de sombra, bajos condiciones ambientales favorables se puede alcanzar el máximo potencial productivo, estrés fisiológico bajo condiciones desfavorables de clima y suelo, agotamiento prematuro del cultivo, proliferación de ciertas plagas de chupadores como los trix y la incidencia de maleza se vuelve más crítica. Entonces, ustedes han podido ver que
tanto el exceso como la ausencia causa problemas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Bueno, gestionemos porcentualmente la sombra en base a la fenología. Entonces, bien, y primeramente o principalmente caractericemos la sombra. Sombra densa o excesiva, arriba del 50%, sombra media o equilibrada entre 30 y 40%, sombra escasa o muy poca entre 15 y 25% y ausencia de sombra o en pleno sol menor del 10%. O sea, esas cuatro variables porcentuales de sombra me van a dar a mí como gestor de campo, como agricultor o como agrónomo, el gestionar la sombra en un campo. Entonces, luego me voy a la fenología y entiendo, mira, en etapa de vivero y recién plantado, la necesidad de sombra va a ser mayor. Y en plantaciones adultas, el requerimiento de sombra va a ser menor, aproximadamente 35%. O sea, lo que se trata es de saber calibrar sombra para estimular una buena respuesta productiva. O sea, la cantidad de sombra que el cultivo va a tener está en función de qué? De fenología, fertilidad natural, grado de manejo y las condiciones ambientales de la zona. Entonces yo puedo trabajar, como les mencioné, en base a la densidad, puedo trabajar con especies transitorias, puedo trabajar con yuca, puedo trabajar con plátano, banano, puedo trabajar con gandul, es decir, dependiendo, de hecho, pues existe mucha experiencia en Madre de Dios, existe mucha experiencia en Cusco, existe mucha experiencia en Selva Central, en donde los agricultores hay resultados muy buenos. De hecho, no sé si estará conectado un amigo allí de Pichari, que él me comentó que hay niveles productivos altísimos acá en el Perú, pero lamentablemente no es el caso de todos los agricultores. Es decir, son casos muy puntuales donde el rendimiento es muy bueno, sí, pues porque hay un excelente manejo. Se tienen rendimientos de 1.500 gramos, de dos toneladas. ¿Por qué? Porque el manejo es muy bueno, o incluso hasta más. Se parte de un buen manejo, como les mencioné, es el manejo cultural. Ver lo que es la sombra intermedia, la sombra temporal, trabajar con especies de fácil propagación, sombras permanentes de especies que se pueden recomendar como el cedro, la caoba, así, maderas que tienen un excelente atractivo comercial. Y bien, yo creo que ya por acá vamos a cerrar, me quedaron algunos slides, eso lo vamos a estar viendo en las siguientes sesiones. Uno de los aspectos, ya para cerrar la idea de lo que estuvimos estudiando, de lo que es la etapa de vivero, de lo que es el protocolo de instalación del cultivo, lo que es la promoción, la articulación o lo que es la planificación, mejor dicho, de lo que es del sombrío o la sombra, también está en que debemos de calendarizar los manejos en función a la fenología del cultivo. Ya eso lo vamos a estar viendo en control de plagas y enfermedades, nutrición, cosecha y post cosecha, lo que es la etapa de bioestimulación o la clase de bioestimulación. Es decir, ver cómo el manejo, es decir, el manejo agronómico no va a ser porque la planta lo necesite. El manejo agronómico va a ser porque el tiempo o el calendario me exija que lo haga. Eso me hace que prevenir. Es decir, cuando yo trabajo con un calendario, es como cuando nosotros trabajamos con un presupuesto, o cuando nuestra empresa obviamente trabaja con un presupuesto, o nosotros familiarmente o personalmente tenemos un presupuesto. Oye, no me puedo exceder de esto. Sí, cuando yo trabajo un manejo calendarizado, yo sé que la próxima semana me toca podar. Y no es porque veo la planta y digo, oye, hay que podar. No. O dentro de 3 semanas tengo que fertilizar. Y no es porque un ingeniero me diga, mira, tienes que fertilizar, la planta le falta nitrógeno, le falta fósforo. Es decir, el calendario me ayuda a andar sobre la marcha e incluso me ayuda a presupuestar con anticipación. Es decir, yo puedo obtener los fondos más rápidamente a andar siempre como que apagando fuegos. Entonces, es tiempo de que nosotros podamos manejar un cultivo con una evolución a lo largo de todo su desarrollo, es decir, que nos puede otorgar por mayor tiempo o mayor número de años una mejor productividad y eso se logra evidentemente con un buen manejo. O sea, es el momento de que nosotros de verdad nos enfoquemos en tener buena producción, elevar la producción porque los precios están muy buenos. Entonces, parte de la gestión, recuerden, a mí siempre me gusta programar
o comenzar un borrón y cuenta nueva en el manejo de los cultivos en el post cosecha. Es decir, si hay un momento claro para nosotros decidir qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y qué hacer, es el post cosecha. Es decir, ahí con nosotros comenzamos a programar fertilización, nutrición, el manejo integrado de plagas y enfermedades, las podas, y obviamente ustedes van a tener una mejor producción por árbol. Entonces, bien, vamos a dejarlo hasta acá. Eh, Quiero ver sus consultas, algunos comentarios. Pues es importante su participación. También recuerden que a través de las otras sesiones vamos a tener mayor amplitud para poder hablar o profundizar más acerca de algunos tópicos. Entonces, pues agradeciendo por su participación, agradeciendo por estar acá hasta esta hora, pues voy a proceder a revisar el chat o no sé si van a encender el micrófono para hacer consultas vía audio. Saludos con todos, muchísimas gracias. Les habló el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos, esta vez de parte de AgroCat Perú. Acá dice Lucero Pomasancoco, ingeniero, nos compartirán las diapositivas. Todo esto tienen que coordinarlo con AgroCat Perú. AgroCat Perú te estará acá dice Johnny Terroni, quisiera saber si las clases son grabadas y si después nos pueden compartir igualmente que el material de las PPT para poder revisarlo. Coordina todo eso con AgroCAC Perú, por favor. Buenas noches, por favor, pasar las diapositivas. Aníbal, no, estimado Aníbal, coordina con AgroCAC, no sé, esa parte yo no la voy a responder. Derek Cabadillo, ¿qué tipo de paquete tecnológico del sistema agroforestal está recomendando para la selva de Madre de Dios? ¿O es información general? Fíjate, el paquete tecnológico para el sistema agroforestal lo puedes hacer, obviamente, con el cacao como cultivo principal, lo puedes hacer con banano o plátano, con yuca, o lo puedes hacer con maíz, lo puedes hacer con leguminosas y también con especies madereras que se adapten y que tengan valor comercial allí en Madre de Dios. Esa parte es importante. Todos están, la mayoría de acá que están escribiendo es sobre las diapositivas. Sí, coordinen con AgroCat. Acá escribe Juan Salazar. Gestión por proceso, mejora continua. Estos términos no le entiende el personal de campo. Mira, te comento, estimado Juan, hoy en día yo que trabajo no solamente como agrónomo, trabajo como facilitador, las empresas agroindustriales están invirtiendo muchísimo en capacitar su personal y de hecho, obviamente, entonces al personal de campo hay que instruirlo sobre cómo tomar datos, cómo tomar la información y reportarla. Y ya le corresponde al ingeniero o al técnico procesar dicha información. Es importante que nosotros comencemos a hacer. Yo digo que nunca es tarde para aprender algo nuevo. De hecho, no lo estoy diciendo como agrónomo, lo estoy diciendo como educador. Buenas noches con todos. Les saludo desde Huanhui, San Martín. Buenas noches, saludos de Tarapoto, saludos de Chulucana, saludos de Tingo María. Buenas noches, pueden pasar las diapositivas. Todas las diapositivas ustedes las pueden tener o escribiéndole a AgroCap. Buenas noches. Bueno, acá todos están saludando. No sé si van a encender los micrófonos para que hagan las consultas por audio. Wow, ya se me mueve demasiado rápido. Ya un momento, no puedo leer una pregunta porque se me va muy rápido. Acá dice José Luis Ramírez Espinosa. Buenas noches. En el PPT indica la altitud.
Sí, el PPT indica la altitud de 0 a 600, pero recuerda que puede ir de 0 a 1000, 1200 o hasta 1400. Por eso es importante ver el PPT y también escuchar lo que uno dice, porque nada está escrito en piedra en este tiempo de cambio climático. Ya un momento, wow. Ya un momento, que me cuesta mucho porque las preguntas se ruedan demasiado rápido. Ya un momento. Acá dice Yahaira. Buenas noches, no sé mucho sobre el tema, pero los árboles que van a estar cerca del cacao no serían como hospederos intermediarios, ya sean plagas o enfermedades. No, estimada, para ver, ya, estimada Yahaira, es importante que hagas desinfección con detergente y jabón potásico a todas las plantas. Por lo tanto, parte del protocolo del MIPE es que tú puedas estar controlando allí no solamente el cultivo principal, sino también los cultivos que van a estar haciendo acompañamiento al cacao. Podrían ser hospedantes si no haces un buen manejo integrado de plagas y enfermedades. Aquí dice, para ver, Renzo, en planta en producción grande, ¿cómo es más mejorable manejar sombra con banano? Sí, con banano puedes manejar sombra, sobre todo en la etapa de instalación inicial. Es decir, en esa etapa inicial de desarrollo del cultivo puedes trabajar con banano y recordando que tienes que tener una especie maderera. Le habla Hermes, está excelente el curso. Gracias, Hermes. Muchas gracias por tu participación. Recuerden ustedes que esta es la clase introductoria. Otra cosa, ingeniero, tengo mi plantación de plátano de año y medio en producción. La siembra es 3 bolillos y la calle 3 metros. Quiero ponerle cacao en las calles de distancia. Me recomienda 2,5 o 3 metros. Mira, te recomiendo 3 por 3. Estimado, para ver acá, estimado Johnny Terrones. Acá escribe a Heiner. En primer lugar, muchas gracias por el conocimiento impartido. Ahora bien, espero que podamos seguir desarrollando mucho más aspectos importantes e interesantes para desarrollar un plan de negocios atractivo. Es excelente, a Heiner. Así es. Por eso yo hablo de KPIs, indicadores de gestión, proceso de porque sé que hay personas conectadas que les gusta el tema de plan de negocios y procesos de mejora agrícola. Para la zona de Jaén, conoce un poco las variables ambientales de la colocación mencionada y con qué tipo de cooperativa se podrá asociar. También veremos flujo de negocios de venta del producto. No, esa parte comercial no la vamos a tocar. Vamos a hablar solamente de un poco de comercialización, un poco de saber cómo están los mercados internacionales. Ya un momento. Eh, para poder generar cooperativas o asociación o hacer planes de negocio es importante hacer un diagnóstico sobre el número de agricultores y el volumen que pueden manejar. Hay que hacer una estimación o un estudio de prefactibilidad. Acá escribe José Yareta, ingeniero, ¿los cuántos meses de trasplantado ya se deben hacer las primeras podas? Estimado, participa en la clase o la sesión de podas y allí estaremos profundizando sobre cuál es el momento oportuno y te va a responder muy bien esa pregunta sobre a cuánto tiempo se hace la primera poda de formación. Te puedo adelantar que la poda de formación es clave, ¿no? En este cultivo y se van a cortar las ramas que no configuren esa forma de hacia arriba y hacia afuera. Las que no estén hacia arriba y hacia afuera, esas son las que van a cortarse. Aquí dice Brígido, ¿qué tipo de abono puedo usar en los primeros días de plantación? Mira, yo te recomiendo Compus, es clave si vas a hacer un manejo orgánico. Y también te recomiendo en esa primera etapa, la planta va a demandar mucho fósforo y mucho nitrógeno para un buen desarrollo de raíz y un buen desarrollo vegetativo. Entonces, si vas a hacer un manejo convencional, tienes que considerar la proporcionalidad de nitrógeno y de fósforo. Hay algunos que le aplican triple 15, triple 20, pero yo te recomendaría que lo más importante es la materia orgánica y evitar la compactación y hacer un buen ahollado. Esa parte es fundamental. Acá dice Infinite.
bueno, no dice el nombre, dice saludos, el sombreado dependerá de la región o país donde se ubique la plantación. No, el sombreado es, ese sombreado que te coloqué es un protocolo, de hecho, de ICA, de una recomendación general para los productores cacaoteros en Latinoamérica. Ese protocolo es general. Para ver, José Yareta, ¿es mejor injertar en vivero o cuando ya es plantado el patrón? Se recomienda en vivero también, obviamente. Hay unos que lo hacen cuando ya está o ya en campo, pero en vivero es mejor. Xiaomi dice, muchas gracias, Xiaomi en celular, muchas gracias. Para ver, ¿es recomendable injertar en vivero, estimado? Sí, en vivero. En Piura la plaga más grande es ataque de ardillas. Sí, también se puede hacer control de las ardillas. Para ver, voy a leer las preguntas de abajo. Hay 43 preguntas sin leer, hay como 80 sin leer. Wow, que vamos a terminar a las 11 de la noche, ya un momento. Lucero Pomazonco dice, ¿hay formas caseras para manejar las plagas y enfermedades? Bueno, ya que hay formas caseras, eso va a depender de la cantidad de plantas que tengas, pero puedes aplicar o puedes trabajar con ají, con otro, puedes trabajar con extractos de ajo, puedes utilizar bioprotectantes, biocidas, tricodermas, baoberias, puedes promover un manejo orgánico, obviamente. Acá escribe Walter, acá en Morropón, Piura, se siembra cacao criollo, porcelana, muy bueno. El porcelana es muy bueno. Tenemos dos lugares bien conocidos, Buenos Aires y San Juan de Bigote, excelente. El porcelana es muy bueno desde el punto de vista organoléptico, tiene un buen valor comercial. Sí, estimado, hay muchas consultas. Yo les recomiendo, por favor, que participen en las próximas sesiones. Muchas de las consultas que me están haciendo preguntas las vamos a estar estudiando en las próximas sesiones. Por ejemplo, acá está lo que es, para ver, acá está lo que es calendarización, acá está lo que es el tema del protocolo de nutrición, el tema relacionado con el manejo o calendario de manejo del cultivo. Es decir, ahora es que falta información. Esto es la clase introductoria, por lo tanto, por mi parte, yo voy a despedir y le voy a dar el pase a Agrocac. Saludos con todos y nos vemos en la próxima sesión este próximo jueves. No se lo pueden perder. Entonces, saludos y nos vemos. Muchas gracias.